Parte 1. El perfume que no debía existir. El perfume costaba más que todo lo que yo había ganado en 3 años trabajando para la casa Avelar. Venía en un frasco negro, largo, impecable, con una placa dorada donde habían grabado 2 palabras que me dieron ganas de reír por lo ridículas que eran: Legado 9. Los hombres del consejo estaban sentados frente a mí con esa calma arrogante que solo tienen los ricos cuando creen que nada en el mundo puede sorprenderlos. Uno de ellos sonrió apenas cuando el asistente destapó el frasco. Otro dijo que aquella noche por fin estaban a punto de oler el futuro de la dinastía. Yo extendí la tira de prueba entre los dedos. Acerqué el aroma a mi nariz. Y el mundo se me partió en 2. Porque aquello no olía a lujo. No olía a poder. No olía a una fórmula innovadora. Olía a la bufanda de mi hermano Nicolás el último invierno antes de desaparecer. Cedro húmedo. Naranja amarga. Humo limpio. Y debajo, una nota apenas rota, casi escondida, que no se podía confundir con nada en este mundo. El rastro tibio de su piel cuando volvía tarde a casa fingiendo que no pasaba nada. Se me heló el cuerpo. No el rostro. No las manos. El cuerpo entero. El silencio del salón se volvió insoportable. Todos esperaban mi dictamen profesional, porque para eso me pagaban. Para reconocer aromas imposibles. Para traducir emociones en lenguaje caro. Para decidir si algo olía a prestigio o a fracaso. Pero en ese instante yo ya no era el catador de la casa Avelar. Yo era otra vez el hermano menor parado en la puerta de una cocina pobre, viendo a Nicolás acomodarse la bufanda y prometerme que iba a volver antes de medianoche. No volvió. Nunca volvió. ¿Y bien? Preguntó Octavio Avelar desde el otro extremo de la mesa. ¿Está a la altura del apellido? Abrí la boca y me obligué a respirar. Si decía la verdad, me hundía. Si mentía, me tragaba un crimen. La salida de Cedro es limpia, dije, con la voz más firme de lo que me sentía. La naranja amarga está bien contenida. El fondo es inolvidable. Octavio sonrió satisfecho. Los otros también. Yo bajé la tira lentamente. Nadie pareció notar que me estaba temblando el pulso, salvo una persona. Renzo Avelar, segundo heredero. Alfa, 30 años. El hijo que siempre llegaba a las reuniones con la elegancia exacta de quien no necesita demostrar nada, porque ya entendió que el verdadero poder está en dejar que los demás subestimen cuanto ve. No dijo una sola palabra durante toda la evaluación, pero cuando levanté la vista, sus ojos ya estaban sobre mí. No con sospecha, con reconocimiento, como si hubiera visto el segundo exacto en que algo adentro de mí se quebró. La sesión terminó 10 minutos después. Los alfas del consejo siguieron hablando de marketing, expansión internacional y herencia olfativa como si no acabaran de presentar, frente a mis manos, el aroma robado de un desaparecido. Salí de la sala con las piernas duras. Iba llegando al pasillo cuando una voz tranquila me detuvo. Tú no reaccionaste como un empleado que detectó una falla. Me giré. Renzo estaba solo, con una mano en el bolsillo del pantalón y la otra sosteniendo la puerta entreabierta. Disculpa. Su mirada bajó a la tira olfativa que yo todavía no había soltado. Reaccionaste como alguien que acaba de reconocer a un muerto. Y ahí supe 2 cosas. La primera, ya no podía seguir fingiendo que Legado 9 era solo un perfume. La segunda, el heredero al que menos quería acercarme acababa de oler mi miedo, sin necesidad de nariz. Aquella noche, antes de salir de la casa Avelar, robé una muestra de la fórmula. Y mientras escondía el vial dentro del forro de mi abrigo, entendí por fin el verdadero problema. Si el aroma de Nicolás estaba en ese frasco, entonces la gente que lo contrató, lo perdió, y lo convirtió en lujo. Era la misma gente para la que yo llevaba 3 años trabajando. Parte 2. El heredero que no podía oler como los demás. Nunca quise deberle nada a un Avelar. Mucho menos una conversación a puerta cerrada. Pero a la mañana siguiente Renzo mandó llamarme a su despacho privado con una frase demasiado precisa para ignorarla. Sé que Legado 9 no te recordó una idea. Te recordó a una persona. Entré preparado para una amenaza. No la recibí. El despacho era enorme, sobrio y frío, con libreros oscuros, muestras selladas en vitrinas y una ventana larga desde la que se veía media ciudad. Renzo estaba de pie junto a una mesa de trabajo, revisando documentos. No levantó la voz cuando habló. Siéntate, Emilio. No me senté. No vine a jugar adivinanzas. Él dejó el folder a un lado. Bien, entonces lo diré simple. Legado 9 te afectó de una manera que no se puede fingir. Quiero saber por qué. ¿Para qué?
Porque dentro de esta casa la gente miente demasiado bien. Y tú ayer no mentiste con el cuerpo. Lo miré fijo. Era guapo, sí, pero no de esa forma vulgar que usan los alfas para imponer presencia. Lo suyo era peor, más peligroso, porque parecía contenido, medido, un hombre educado para no regalar ni un gesto de más. No tengo nada que decirte. Entonces yo sí tengo algo que decirte a ti. Se acercó a la vitrina central, abrió un cajón y sacó un pequeño atomizador de ensayo. Yo no puedo oler como el resto de mi familia. Fruncí el ceño. ¿Qué? A los 17 años, en un laboratorio de estabilización, una mezcla explotó. Salvé parte del olfato, pero no del todo. Distingo estructura, intensidad, alteraciones químicas. Puedo saber si una fórmula está viva o muerta, pero no la experimento como un alfa normal. No esperaba eso. Jamás lo había escuchado en los pasillos. En una casa donde el perfume era poder, el heredero imperfecto debía de ser el secreto mejor escondido. Por eso te necesito, continuó. Porque tú sí puedes oler lo que a mí me niegan. Me crucé de brazos. ¿Y qué te hace pensar que voy a ayudarte? Nada. Hizo una pausa breve. Pero también creo que tú necesitas algo que solo yo puedo abrir. El silencio se tensó entre los dos. Era verdad. Lo odié por saberlo. Saqué la muestra robada de mi abrigo y la puse sobre la mesa sin soltarla. Este perfume contiene la firma aromática de mi hermano desaparecido. Por primera vez su expresión cambió de verdad. No con teatro, con impacto real. ¿Estás seguro? No me volvería loco solo por intuición. Acercó el vial a la luz. Nicolás desapareció hace 5 años. Antes de eso trabajó para un proveedor asociado a esta casa. Nos dijeron que había huido, que había tomado dinero, que se había ido con otra identidad. Nunca les creí. Y ahora su olor está aquí adentro. Renzo me observó largo rato. Descríbemelo. ¿Qué cosa? A tu hermano. Pero no como expediente. Dime cómo olía. No sé por qué esa pregunta me golpeó más que todas las otras. Quizá porque nadie me había pedido nunca recordar a Nicolás como persona desde que desapareció. Todos querían datos. Fechas. Empleos. Última ubicación. Nadie me había preguntado por el de la única forma en que yo podía recuperarlo entero. Tragué saliva. Olía a bufanda húmeda cuando llegaba bajo la lluvia. Dije al fin. A libros viejos porque compraba de segunda mano aunque no tuviera dinero. A jabón barato, de ese que intenta parecer elegante y no lo logra. A naranja amarga en los dedos porque siempre pelaba una antes de salir. Y se me quebró la voz apenas, y a humo limpio. Como cuando alguien ha estado cerca del peligro, pero todavía no se quema. Renzo no me interrumpió. No dijo entiendo. No dijo lo siento. Solo escuchó. Y quizá por eso seguí hablando. Legado 9 tiene exactamente ese fondo. No parecido. Exacto. Lo ocultaron bajo ámbar oscuro y resinas nobles para que los alfas lo llamen herencia. Pero debajo de todo eso sigue estando él. Renzo respiró hondo. Entonces no estamos ante una copia. Estamos ante una fuente. Sí. Él se giró hacia el sistema central, activó un panel interno y empezó a revisar accesos de archivo. La fórmula del legado 9 no aparece en los registros comunes, murmuró. ¿Eso qué significa? Que alguien dentro de mi familia no quería que ni siquiera la gente de aquí supiera de dónde salió. Alzó la vista. Y en ese momento dejó de hablarme como heredero. Me habló como hombre metido en su propia trampa. Si vas a llegar al fondo de esto, no puedes hacerlo solo, Emilio. ¿Y por qué debería confiar en ti? Se quedó quieto. No te estoy pidiendo confianza. Te estoy ofreciendo una puerta. Después decides tú si la cruzas. Miré el vial entre mis dedos. Miré el apellido en las paredes. Miré al alfa que no podía oler como los demás, pero sí ver demasiado. Y supe que la puerta que acababa de abrirse iba a llevarme a algo peor de lo que estaba listo para encontrar. Aún así, asentí. Abre. Parte 3. La bóveda de los aromas restringidos. La bóveda aromática de la casa Velar no estaba debajo del edificio principal. Estaba detrás. Oculta bajo el ala vieja donde antes funcionaban los talleres de extracción fina, cuando la familia todavía fingía que su fortuna venía del talento y no del saqueo elegante. Renzo me condujo por un corredor de piedra, bajó 2 niveles y abrió una puerta discreta con una llave mecánica, no digital. Eso ya me dijo demasiado. Lo que de verdad temen perder. Los ricos no se lo confían a una contraseña. Adentro no olía a perfume. Olía a encierro. Madera seca. Papel antiguo.
alcoholes estabilizadores, frascos dormidos, filas y filas de fórmulas archivadas en silencio, retiradas, censuradas, nunca lanzadas. Me sentí observado por cientos de aromas que nadie debía volver a despertar. Una mujer beta estaba sentada al fondo, clasificando carpetas con guantes grises y una paciencia casi monástica. Levantó la vista cuando entramos. No esperaba visita, señor Renzo. Necesito acceso completo al archivo restringido, Vera. Ella lo miró a él, luego a mí, después al maletín que yo llevaba. No preguntó nada. Solo se levantó, caminó hacia una pared lateral y desbloqueó un compartimiento más pequeño dentro de la propia bóveda. 15 minutos, dijo. Después de eso, yo no vi nada. Renzo asintió. Entramos. Ahí estaban las fórmulas que no existían oficialmente. Bases humanas. Trazas biológicas. Perfiles emocionales. No perfumes, no de verdad. Instrumentos. Tomé una carpeta al azar. Acordes de consuelo materno. Otra. Activador de nostalgia por pérdida. Otra más. Respuesta de confianza inducida en omegas jóvenes. Se me revolvió el estómago. ¿Qué chingados es esto? Renzo no respondió. Creo que no podía. Seguí leyendo. Entonces la encontré. Acordes humanos restringidos. Serie N. Abrí el registro. Y ahí estaba. N13/diagonal perfil estable de apego melancólico/diagonal extracción prolongada/diagonal uso de lujo ceremonial prohibido sin autorización familiar. No necesitaba una foto. No necesitaba más. Sabía que era Nicolás. Mis dedos apretaron el papel tan fuerte que casi lo rompo. Lo tenían catalogado, dije, sintiendo la rabia arderme bajo la piel. Como si fuera una materia prima. Renzo se acercó y leyó por encima de mi hombro. La mandíbula se le tensó tanto que por un segundo dejó de parecer elegante y se vio, por fin, tan furioso como yo. Esto no es perfumería, murmuró. No, es tráfico de memoria. Revisamos más rápido. Había otros perfiles. Códigos. Fechas. Referencias a sujetos cedidos, conservados, no reubicables. La dinastía no solo vendía aromas. Vendía emociones humanas destiladas. Ausencia convertida en prestigio. Dolor embotellado para alfas con dinero. Quise vomitar. Quise incendiarlo todo. Quise salir corriendo y nunca volver a respirar dentro de esa casa. Entonces Vera apareció en el umbral. No la escuchamos acercarse. Se quedó ahí, con el rostro igual de sereno que antes, pero los ojos mucho más cansados. Ya lo encontraron, dijo. Me giré de golpe. ¿Lo sabías? Sabía suficiente para seguir viva, que a veces es lo único que una puede permitirse aquí. Avanzó despacio y dejó una tarjeta de cartón viejo sobre la mesa. Había una dirección escrita a mano. Si de verdad quieres encontrar a tu hermano, me dijo, no busques dónde murió. Busca dónde dejaron de llamarlo por su nombre. La miré sin entender. ¿Qué significa eso? Pero Vera ya estaba retrocediendo hacia la puerta. Significa que aquí nadie desaparece de golpe, Emilio. Primero los convierten en otra cosa. Y se fue. Me quedé mirando la tarjeta con el corazón desbocado. Renzo tomó una de las carpetas y extrajo un documento interno. Había un sello antiguo de la familia. Y debajo, una línea. Conservación aromática viva. Se me congeló la sangre. No, susurré. Sí, respondió él, grave. Si esto es vigente, entonces Nicolás no fue usado una vez. Lo miré. Ninguno de los dos quería decir la palabra. Pero ahí estaba, entre nosotros, volviéndose inevitable. Lo retuvieron. Parte 4. El secreto enterrado bajo el apellido. La dirección que Vera nos dio estaba en la zona vieja de la ciudad, donde los talleres de manufactura fina habían sido abandonados cuando el lujo decidió mudarse a edificios de cristal. Llegamos de noche. El lugar parecía muerto. Cortinas metálicas abajo, ventanales sucios, ladrillo húmedo, un letrero roto donde todavía se alcanzaba a leer el nombre de una línea antigua de extractos de la casa Velar. Renzo forzó la entrada lateral con una llave vieja de mantenimiento. Eso también me dijo demasiado. Si tenía acceso a secretos así, llevaba más tiempo sospechando de su familia del que admitía. Dentro, el polvo cubría todo, pero el olor no mentía. Alcoholes base, resinas viejas, florales secos, y debajo, una huella amarga de laboratorio clausurado a la carrera. Yo guié la búsqueda con la nariz.
Al fondo del taller encontramos un archivador metálico quemado a medias. Dentro había cuadernos de fórmulas, fichas de producción y correspondencia privada. Papeles ennegrecidos, varios incompletos, pero suficientes para reconstruir una historia repugnante. Una firma se repetía una y otra vez en los primeros años del auge Avelar. Lía Serrat. No me dijo nada al principio. A Renzo sí. Se quedó inmóvil. ¿La conoces? Él tardó en responder. Ese era el segundo nombre de mi madre. Levantó otro folio, manchado por el humo. Lo leyó entero. Luego otro. Y otro más. Su respiración cambió. No, dijo apenas. Me acerqué. Los documentos mostraban que Lía no había sido la alfa noble y estratégica que la historia oficial de la familia llevaba años exhibiendo en revistas y retratos. Había sido una omega perfumista, una creadora brillante, una nariz excepcional, y varias de las bases que hicieron famosa a la casa Avelar salieron de sus fórmulas, no del patriarca ni de sus socios. Pero su nombre fue eliminado, absorbido, reescrito, convertido en anécdota decorativa mientras los alfas del apellido se colgaban su talento como si fuera herencia natural. Renzo se quedó mirando una ficha donde aparecía la caligrafía de su madre al margen de una fórmula fundacional. No dijo nada por varios segundos. Le robaron su trabajo, murmuré. Él tragó saliva. Le robaron su vida completa. Ahí fue cuando lo vi distinto. Hasta ese momento yo lo había visto como el aliado útil. El alfa con acceso. El heredero herido. Sí, pero heredero al fin. Y sin embargo, parado frente a esos papeles quemados, Renzo no parecía un Avelar. Parecía un hijo descubriendo que toda la historia con la que lo criaron fue construida sobre el borrado de una mujer que también había sido usada. Revisé otro folder y encontré el nombre operativo. Sujeto N13/diagonal conservación estable/diagonal viable para continuidad de perfil. Debajo, una anotación de traslado con fecha de hacía 3 meses. No era un expediente de muerto. Era un expediente de mantenimiento. El corazón se me golpeó tan fuerte que tuve que apoyarme en la mesa. Está vivo. Renzo alzó la vista de golpe. Emilio. Está vivo. Le mostré la hoja con manos temblorosas. Si lo trasladaron hace 3 meses, está vivo. Encontramos una cinta de audio vieja guardada en una caja de fórmulas descartadas. La limpiamos como pudimos y la reprodujimos en un reproductor portátil del taller. Al principio solo se oyó ruido. Luego respiración. Y después, una voz. Rota, cansada, pero inconfundible. La de Nicolás. Si Emilio llega a oler esto algún día, dile que no me perdone por haber entrado aquí. Se me doblaron las piernas. Renzo me alcanzó antes de que cayera del todo. Yo no lloré bonito. No lloré en silencio. Me salió un sonido feo. Animal, como si 5 años enteros de ausencia me estuvieran desgarrando por dentro de una sola vez. Está vivo, repetí, aferrado a la tela del abrigo de Renzo. Está vivo y me dejó creer que estaba muerto. No, dijo él, sosteniéndome firme. Te dejaron creer eso. No le pongas a él el peso de lo que le hicieron. Cerré los ojos. Respiré. La cinta seguía girando. La voz de mi hermano ya no decía nada. Solo quedaba estática. Pero era suficiente. No estaba persiguiendo un fantasma. Estaba siguiendo a un hombre al que le robaron el nombre y lo encerraron en una fórmula. Levanté la cara. ¿Dónde lo tienen? Renzo tomó la hoja de traslado y leyó la referencia codificada. Su expresión se volvió piedra. En una finca de conservación privada de la familia. ¿Qué es eso? Me miró. Y por primera vez vi vergüenza real en el rostro de un Avelar. El lugar donde guardan lo que consideran demasiado valioso para dejar libre. Parte 5. La casa donde guardaban aromas vivos. La finca quedaba lejos de la ciudad, oculta detrás de viñedos y caminos privados, registrada como reserva botánica de materias raras. Mentira. Desde que cruzamos el portón sentí que algo estaba mal. No por el lujo. El lujo ya no me impresionaba. Era por el orden. Ese tipo de orden clínico que intenta disfrazarse de elegancia. Jardines perfectos. Muros blancos. Ventanas amplias. Demasiado silencio. Entramos por el ala de servicio gracias a una credencial vieja de supervisión que Renzo recuperó en el taller. Caminamos por pasillos con iluminación suave, pisos impecables y puertas numeradas sin nombres. Ni siquiera olía a encierro. Ojalá. Olía a limpieza excesiva, a sedantes discretos y a extractos regulados. El horror elegante siempre huele peor porque intenta parecer inocente.
Encontramos la zona de archivo vivo en el nivel inferior. No había barrotes ni cadenas visibles. No hacía falta. Todo lugar estaba diseñado para borrar la idea de violencia y dejar solo la función. Habitaciones individuales. Registros clínicos. Frascos codificados. Cuadernos de variación aromática. Y personas convertidas en fuente. No vi a todos. Tampoco quise. Basta con una mirada para saber cuando alguien ha sido reducido a recurso. Seguí el rastro de Nicolás antes de ver su número. A veces el cuerpo reconoce primero. Cedro húmedo. Naranja amarga. Pero ya no libres. Diluidos en químicos de conservación. Me detuve frente a la puerta N13. Las manos no me respondían bien. Renzo puso la suya sobre la mía apenas un segundo. No para empujarme, para decirme que seguía ahí. Abrí. Nicolás estaba sentado junto a la ventana. Más delgado, más pálido, con el cabello más largo de lo que recordaba. Parecía un hombre al que le habían robado años, sin necesidad de golpearlo en frente de nadie. Levantó la vista con lentitud, como si ya no esperara visitas que valieran la pena. Tardó 2 segundos en reconocerme. Tal vez 3. Y esos segundos me rompieron más que todo lo demás. Nico, dije. Su cara cambió. No completo. No de golpe. Pero sí lo suficiente. La incredulidad. El miedo. Y luego algo peor. El dolor de entender que yo de verdad estaba ahí. Se puso de pie demasiado rápido y casi pierde el equilibrio. No debiste venir. Fue lo primero que me dijo. No te extrañé. No pensé que estabas muerto. No, perdóname. Eso. No debiste venir. Si te olieron, ya también eres parte del archivo. Yo ya estaba llorando antes de llegar a él. Lo abracé con fuerza. No me importó que al principio tardara en devolvérmelo. No me importó que oliera a laboratorio y encierro y productos que no le pertenecían. Debajo de todo eso seguía estando él. Herido. Alterado. Cansado. Pero él. Te busqué 5 años. Le dije con la cara hundida en su cuello. Sentí como cerraba los ojos. Lo sé. Me dijeron que huiste. Lo intenté. Me dijeron que robaste. Soltó una risa rota, sin humor. Sí, robé. Quise sacar copias de fórmulas humanas y me atraparon antes de salir. Me aparté apenas para verlo bien. Había marcas casi invisibles detrás de las orejas y a la altura de las glándulas. No grotescas. Peor. Limpias. Técnicas. Hechas para durar. ¿Qué te hicieron? Lo mismo que a muchos. Descubrieron que mi perfil aromático tenía una estabilidad rara. Podían extraerlo, replicarlo, envejecerlo, mezclarlo. Bajó la vista. Al principio pensé que podría resistir y mandar algo afuera. Luego dejaron de llamarme Nicolás. Después dejé de escuchar mi nombre en voz alta, y entendí lo fácil que es empezar a borrarte desde adentro. Quise decirle que ya no estaba solo, que había venido a sacarlo, que todo iba a arreglarse. Pero antes de que hablara, escuchamos la alarma. Una sola vez. Suave. Precisa. Renzo levantó la cara de golpe. Nos detectaron. Nicolás palideció más. Si fue Octavio, ya viene por ustedes. Entonces que venga, dije. Mi voz ya no era la del empleado. Ya no era la del hermano menor llorando en una cocina. Era la voz de un hombre que acababa de recuperar demasiado para volver a agachar la cabeza. Nicolás me sostuvo la mirada. Y por primera vez desde que entré, algo parecido a esperanza atravesó el cansancio de sus ojos. No, murmuró. Si viene, no es por mí. Volteó hacia Renzo. Viene por el heredero que acaba de traicionar su apellido. Parte 6. El hijo que decidió incendiar su apellido. Octavio Avelar nos esperaba en el salón central de la finca como si hubiera estado preparando esa escena desde siempre. Ni un cabello fuera de lugar. Ni una gota de sudor. Ni rastro de prisa. Eso fue lo peor. Los monstruos elegantes nunca gritan primero. Se sientan, esperan, y hablan como si todavía tuvieran derecho a explicar la violencia. 2 guardias cerraron el paso detrás de nosotros. Nicolás seguía débil, pero ya no soltaba mi mano. Renzo avanzó medio paso, quedando apenas delante de mí. No para cubrirme como dueño, sino como alguien que ya había tomado partido antes de entrar a esa habitación. Octavio lo miró con una decepción casi sobria. Siempre supe que ibas a ser un problema, dijo. Lo que no imaginé fue que ibas a elegir convertirte en uno por un catador y un activo de archivo. Sentí la rabia subir hasta la garganta. Pero Renzo habló antes. Dile sus nombres o cállate. Octavio sonrió apenas. Mira nada más.
Al final sí heredaste algo de tu madre. Aquello sí le pegó. Lo vi en la mandíbula, en la forma en que la mano se le tensó. Octavio lo sabía. Claro que lo sabía. Sabía de Lía. Sabía lo que le robaron. Sabía exactamente dónde meter el cuchillo. Tienes una oportunidad de corregir esto, continuó el patriarca. Me entregas las copias. Regresas a casa. Dejamos que el Omega se lleve a su hermano con una compensación generosa y una identidad nueva. Nadie sabrá nada. Tú heredas. Yo me retiro. La casa Velar sigue intacta. Volteó hacia mí como quien observa una pieza a negociar. Y tú puedes dejar de jugar al héroe, Emilio. Agradece que todavía tienes algo que llevarte. Nunca en mi vida había odiado tanto a un hombre sin necesidad de que me tocara. ¿Compensación? Solté. Después de convertir a mi hermano en una fragancia, Octavio ni siquiera se inmutó. Todo lo valioso deja rastro. Nosotros solo aprendimos a conservarlo. Nicolás soltó una risa seca. No, ustedes aprendieron a robar, sin ensuciarse las manos. Octavio lo ignoró. Miró a Renzo. El poder no se hereda dos veces. O eres una Velar, o eres un sentimental sin futuro. Hubo un silencio largo. Yo sabía que ese era el punto de quiebre. El instante donde un hombre decide si el apellido que lo sostuvo vale más que la verdad que acaba de encontrar. Renzo metió la mano al saco. Los guardias se tensaron. Yo también. Sacó una pequeña llave negra con sello maestro. La puso sobre la mesa frente a su padre. Entonces hoy dejo de ser una Velar. Octavio no cambió la cara, pero algo en el cuarto sí. Porque incluso el poder más viejo se resiente cuando descubre que uno de los suyos ya no le teme. Acabas de condenarte, dijo. Renzo lo sostuvo con la mirada. No, acabo de elegirme. Tomó mi mano, luego la de Nicolás, y nos condujo hacia la salida lateral con una calma feroz que descolocó a todos. Uno de los guardias avanzó. Octavio levantó apenas 2 dedos y lo detuvo. Eso me alarmó más. Si no intentaba frenarnos ahí, era porque ya estaba pensando en el siguiente movimiento. Llegamos al garaje de servicio donde Renzo había dejado preparado un maletín con copias, accesos y el archivo maestro parcial extraído de la bóveda. Faltaban todavía las pruebas centrales para hacer caer a la familia, sin posibilidad de maquillaje. La gala de lanzamiento, dijo él mientras abría el coche. Legado 9 se presenta mañana por la noche ante socios, prensa e inversionistas. Si exponemos todo ahí, no podrán enterrarlo. Nicolás se apoyó en la puerta. Tienen sistemas de dispersión aromática sobre escenario, ¿verdad? Renzo asintió. Lo entendí al mismo tiempo que él. Podemos hacer que el perfume hable, murmuré. Nicolás me miró por primera vez con algo parecido a la vieja chispa que tenía antes de desaparecer. No, podemos hacer que confiese. Nos refugiamos esa noche en un departamento seguro de Vera. Sí, Vera. La archivista invisible llevaba años sacando fragmentos, copiando registros, guardando pruebas como quien esconde cerillos esperando el día correcto. Ahí planeamos todo. Las fórmulas humanas restringidas, las fechas, los nombres reales, las líneas de extracción, los traslados, la relación entre Legado 9 y el perfil N13. Todo. Pero entre tanto documento y rabia, hubo un momento de quietud. Nicolás se quedó dormido en el sillón por el cansancio y Vera salió a hacer una llamada. Quedamos solos Renzo y yo en la cocina, bajo una luz pequeña, con el país entero dormido y nuestra vida a punto de explotar al día siguiente. Todavía puedes salirte, me dijo él. Lo miré incrédulo. ¿Ahora has de destruir tu apellido y eso es lo que me ofreces? Te ofrezco elección. No quiero que después sientas que te arrastré a esta guerra. Me acerqué. No me arrastraste. Yo entré en ella el día que olí a mi hermano dentro de ese frasco. Su respiración cambió apenas. Había tanto cansancio entre los dos que cualquier gesto pequeño parecía íntimo de más. No te voy a pedir que confíes en mí por mi apellido, dijo, casi en un murmullo. Solo por lo que estoy dispuesto a perder. Y algo en mí cedió. Tal vez porque llevaba años rodeado de hombres que solo daban cuando podían quedarse con algo a cambio. Tal vez porque él seguía hablándome como si yo todavía tuviera derecho a decidir incluso en medio del desastre. Lo besé yo primero. No con prisa. No con hambre de olvido. Con una tristeza tan honda que necesitaba volverse verdad en algún lugar. Él me respondió despacio, sosteniéndome la cara como si me conociera roto, y aún así me eligiera entero. Cuando nos separamos, apoyó la frente en la mía. Mañana, después de esto, tal vez no quede nada. Cerré los ojos.
Entonces que lo poco que quede sea real. Parte 7. La noche en que el perfume dijo nombres. La gala del Legado 9 fue exactamente tan obscena como debía ser. Cristal, oro, terciopelo negro, pantallas gigantes, música de cámara, prensa internacional, alfas de élite sonriendo como si fueran dueños del aire. Octavio Avelar apareció sobre el escenario como un rey viejo que todavía cree que su nombre basta para ordenar el mundo. Habló de historia, linaje, elegancia, trascendencia. Habló del perfume como si fuera una obra maestra destinada a coronar el futuro de la familia. Yo escuchaba desde la consola técnica, con el micrófono oculto bajo la solapa y el pulso tan fuerte que me retumbaba en la garganta. Renzo estaba arriba, entre los invitados de primera fila. Nicolás y Vera, en el sistema de proyección. Todo estaba listo. Octavio alzó el frasco ante el salón. Legado 9 no es solo una fragancia, dijo. Es la destilación de lo que permanece. Mentiroso. La señal llegó por el audífono. Ahora, activé la primera secuencia. La instalación aromática lanzó la nube de salida, pero no la versión comercial maquillada. Liberó la estructura original. Sin filtros. Sin nobleza falsa. Sin maquillaje de lujo. Cedro húmedo. Naranja amarga. Humo limpio. Y debajo de todo eso, la verdad. Varias personas del salón se quedaron quietas de golpe. No porque supieran que estaban oliendo, sino porque el cuerpo reconoce cuando un perfume no fue hecho para decorar, sino para abrir algo más profundo. Las pantallas se encendieron. No mostraron la campaña. Mostraron expedientes, códigos, fechas, nombres reales asociados a fórmulas humanas restringidas. El rumor fue inmediato. Luego el caos. Octavio giró hacia la cabina con una furia casi limpia. Demasiado tarde. La segunda secuencia soltó la base documental completa sobre el Legado 9. Perfil N13/diagonal conservación aromática viva/diagonal, uso ceremonial autorizado por dirección. Y entonces la voz de Nicolás inundó el salón. Grabada. Clara. Imposible de negar. Mi nombre es Nicolás Luján. No cedí mi perfil. No autoricé su uso. Si están escuchando esto, significa que la Casa Avelar convirtió mi cuerpo en una fórmula. El silencio que siguió no fue elegante. Fue brutal. Una mujer dejó caer su copa. Un inversionista empezó a gritar que apagaran eso. Dos periodistas se empujaron por acercarse más al escenario. Y ahí salí yo. Subí frente a todos, frente a las cámaras, frente a la dinastía, frente al perfume que olía a mi hermano y al país de alfas ricos que había aplaudido esa porquería sin hacer preguntas. Tomé el micrófono. Respiré. Y dije la única frase que importaba. Ustedes no fabricaban perfumes. Embotellaban personas. Las pantallas detrás de mí siguieron revelando archivos. Desapariciones. Perfiles. Traslados. Fórmulas basadas en memoria humana robada. Renzo subió al escenario al mismo tiempo que Octavio intentaba ordenar el corte total de señal. Esto es sabotaje. Rugió alguien del consejo. No, dijo Renzo, tomando otro micrófono. Esto es herencia. La verdadera. Se giró hacia su padre. Diles quién fue Elías Serrat. Diles de quién fue la nariz que levantó este imperio. Diles cuántos nombres borraste para que el tuyo sonara limpio. Octavio seguía sin gritar. Eso lo volvía peor. No entiendes el valor de lo que estás destruyendo. Renzo lo miró con una tristeza tan seca que casi dolía más que la rabia. No, yo por fin entendí el costo. Los guardias intentaron subir. Vera liberó la transmisión externa. La prensa ya lo tenía todo. Nicolás apareció entonces por la pasarela lateral, débil pero erguido, como un hombre que todavía no recuperaba la vida y aún así había decidido no volver a esconderse nunca. La gente se apartó al verlo. Porque una cosa es oler el crimen. Otra muy distinta es que el crimen te mire de frente y diga su nombre. Soy Nicolás Luján, dijo él, con la voz quebrada pero firme. Y esa fragancia que ustedes aplaudieron salió de años que me robaron. Octavio dio un paso atrás por primera vez. Solo uno. Pero lo vi. El archivo maestro empezó a transferirse en la pantalla lateral. Nombres. Series. Fórmulas. Familias asociadas. La red completa. Entonces el patriarca tomó su última decisión de cobarde. Activó el protocolo de destrucción del servidor central. Las luces titilaron. La transmisión principal empezó a caer. Renzo corrió hacia la consola lateral. Yo fui tras él. «No alcanza», gritó Vera por el audífono. «Si cae el maestro perdemos la mitad».
Nicolás me miró desde el escenario. Y entendí. El perfume. La dispersión. La sala completa estaba respirando la prueba. Corrí al sistema de extracción. Tomé los cartuchos originales y forcé la liberación total de los acordes fuente junto con la secuencia de identificación por voz. La sala entera se llenó de verdad. No metafórica. Literal. Los presentes ya no solo veían los nombres. Los olían. Perfil tras perfil. Ausencia tras ausencia. Recuerdo robado tras recuerdo robado. El horror dejó de ser técnico. Se volvió humano. Y entonces supe que aunque destruyeran cada servidor, ya habían perdido. Porque la verdad ya no estaba solo en las máquinas. Estaba en los cuerpos de todos los que la habían respirado. Parte 8. Lo que no pudieron borrar. La caída de la casa Avelar no fue instantánea. Fue peor. Fue pública. Lenta. Irreversible. Las autoridades aseguraron las propiedades esa misma semana. Los socios extranjeros se deslindaron. Varias familias intentaron negar conocimiento. Otras empezaron a demandar acceso a sus propios historiales olfativos. La investigación se extendió a laboratorios, clínicas de extracción y casas privadas de conservación. Octavio fue detenido 2 días después. Todavía tuvo el descaro de decir ante cámaras que todo aquello había sido malinterpretado por personas emocionalmente inestables. Nicolás soltó una carcajada amarga cuando lo vimos por televisión. Yo no reí. Ya no me importaba verlo caer. Lo único que me importaba era aprender a respirar otra vez sin sentir que alguien iba a convertir ese aire en mercancía. Nicolás inició tratamiento médico y legal de restitución. No volvió a ser el mismo, y gracias a Dios. Porque sobrevivir no significa regresar intacto. Significa seguir aquí aunque te hayan querido volver objeto. Renzo renunció públicamente al control de la casa Avelar y entregó todo lo que quedaba de los archivos no destruidos. Muchos lo llamaron traidor. Otros, cobarde por no pelear el apellido. Ninguno entendió nada. No estaba huyendo del poder. Estaba negándose a heredar la podredumbre. Yo dejé la perfumería de lujo para siempre. Durante semanas no soporté oler nada complejo. Todo me recordaba algo. Todo me abría puertas que no quería cruzar. Cedro, naranjas, humo, ámbar. Incluso los alcoholes neutros me daban náusea. Renzo no intentó curarme con paciencia romántica, ni frases bonitas. Se sentaba conmigo. Eso era todo. A veces en silencio. A veces hablando de cosas mínimas. A veces solo poniendo frente a mí una taza de té sin aroma fuerte y esperando a que el día hiciera lo suyo. Una tarde, meses después, estábamos sentados en la azotea del edificio donde Nicolás y yo habíamos rentado un taller pequeño. Nada lujoso, nada brillante. Solo un lugar con luz, mesas limpias y ventanas que sí se podían abrir. Miré mis manos. Luego a Renzo. ¿Y si un día dejo de oler a todo esto? Pregunté. ¿Y si un día ya no me queda nada de ese pasado? ¿Todavía vas a saber encontrarme? Él dejó la taza a un lado. Se tomó su tiempo antes de responder. Como siempre que algo importaba de verdad. Sí. ¿Tan seguro? Asintió. Porque ya no te conozco por el aroma que te robaron. Te conozco por todo lo que elegiste salvar. Sentí que algo adentro, por fin, se aflojaba. No del todo, pero sí lo suficiente. Lo besé con la ciudad extendida abajo, sin galas, sin patrimonios, sin consejos de alfas, sin vitrinas que parecieran altares. Y supe que eso también era una forma de recuperar el cuerpo. Que te toquen sin querer administrarte. Que te amen sin querer extraerte. Que te elijan sin querer embotellarte. Epílogo, nombre propio. 1 año después, Nicolás y yo abrimos nuestro taller. No era grande. No era famoso. No tenía mármol ni socios extranjeros ni inauguraciones con copas ridículas. Tenía otra cosa. Tenía consentimiento. Todas las personas que llegaban ahí sabían exactamente qué estábamos haciendo. No extraíamos memorias sin permiso. No fabricábamos nostalgia ajena. No usábamos perfiles humanos como atajo para volver irresistibles las fórmulas. Trabajábamos con historias ofrecidas, no robadas. Con presencia, no con ausencia. Con elección. Nicolás seguía recuperándose. Había días buenos y días muy malos. Pero ya nadie volvía a llamarlo N13. Ya nadie corregía su nombre. Ya nadie podía encerrarlo en un frasco y decir que eso era lujo. Una tarde, mientras cerrábamos el local, Renzo llegó sin escoltas, sin chofer, sin apellido en la frente. Solo él. Traía el saco doblado sobre el brazo,
y esa expresión serena que siempre le salía cuando estaba cansado pero en paz. «Llegas tarde», dije. «Quería darte espacio para extrañarme». Rodé los ojos. Nicolás soltó una risa desde la mesa del fondo. Saqué de un cajón un frasco pequeño y se lo puse enfrente. Transparente. Sencillo. Sin placa dorada. Sin herencia. «¿Qué es?», preguntó. La primera fórmula que hice después de volver a oler sin miedo. Renzo la tomó con cuidado. «¿Cómo se llama?». Lo miré de frente. Y por primera vez en muchísimo tiempo, el futuro no me sonó a amenaza. Nombre propio. Él pulverizó una vez sobre la tira. No podía percibirla completa. Nunca podría. Pero cerró los ojos igual, como si le bastara saber que esta vez no había nada robado adentro. Sonrió. Y yo entendí, por fin, cómo termina de verdad una historia como esta. No con venganza, no con fortuna, no con una dinastía arrodillada, sino con algo mucho más difícil. Con 2 hermanos vivos. Con un alfa que renunció al apellido antes que a su conciencia. Con un omega que dejó de trabajar para el monstruo y aprendió a nombrarse fuera de él. Con un perfume que no se vende como poder, ni como linaje, ni como control. Solo como lo que siempre debió ser. Una verdad elegida.